Hola, qué gusto reencontrarnos nuevamente en este estudio relacionado con la carta a los romanos. En esta ocasión vamos a ver algunos aspectos contenidos en los capítulos 9, 10 y 11 de dicha carta. Es bueno recordar algunos aspectos vinculados al estudio que vimos previamente. Vimos previamente que después de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, el paso siguiente es hacer nuestro pacto con Él a través del bautismo. También dijimos que después de ser bautizados o bautizadas, esto no implica que vivamos una vida impecable, porque nosotros no dejamos de ser seres humanos y por lo tanto surgirán malos pensamientos y a la vez nos veremos propensos y propensas a cometer ciertos actos no agradables. Sin embargo, cuando esto si acontece, no debemos quedarnos postrados, no debemos retroceder, más bien debemos invocar la presencia divina, la ayuda divina, recordando que Jesús es nuestro abogado y es nuestro defensor, y más aún recordando que Jesús nos comprende totalmente. También vimos en el estudio anterior que si nosotros le permitimos al Señor santificarnos diariamente a través del Espíritu Santo, si le permitimos al Señor rehacer en nosotros su carácter, no tendremos condenación. Si nosotros, en vez de permitirle al Señor rehacer en nosotros su carácter, decidimos retomar la vida antigua, entonces sí seremos condenados y sí tendremos consecuencias inapropiadas. Sin embargo, si procuramos estar en conexión con el Señor, si procuramos permitirle a Él que nos limpie y nos purifique, la salvación está totalmente asegurada. Veamos lo que el apóstol Pablo expresó en el capítulo 9 de su carta. Leemos en el versículo 20. Dijo el apóstol: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Cuando el apóstol Pablo inició el capítulo 9 de su carta, lo hizo con mucha tristeza. El apóstol mostró tristeza debido a la manera como los integrantes del judaísmo concibían la salvación. Recordamos que los integrantes del judaísmo entendían que la salvación dependía de la obediencia a la ley, en este caso de la obediencia a la ley moral, a la ley ceremonial y también de la obediencia a las leyes civiles. Los integrantes del judaísmo, los fariseos, los saduceos, entendían que de manera estricta alguien podía ser salvo o salva si obedecía la ley. Ante esta realidad y conociendo el apóstol Pablo lo equivocado que estaban sus compatriotas, el apóstol Pablo sentía mucha tristeza. En el desarrollo del capítulo 9 de su carta, el apóstol Pablo le hace saber
que Dios es el soberano y que Dios había determinado la manera mediante la cual podemos ser salvos o salvas. El apóstol Pablo les hizo saber que la salvación no dependía del esfuerzo personal, sino que dependía de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y por lo tanto, si aceptaban a Jesús como su Salvador y lo que él había hecho en la cruz del Calvario, la salvación para ellos estaba totalmente asegurada. En ese contexto fue que el apóstol Pablo expresó estas palabras, las cuales leeremos una vez más. Dijo el apóstol: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? El apóstol Pablo, con estas palabras, le hizo saber a los integrantes del judaísmo que Dios es el soberano, que Él es el creador y que ellos y nosotros somos sus criaturas, y que Dios en su soberanía estableció la manera mediante la cual podemos ser salvos y podemos ser salvas. En esta línea de pensamiento, veamos lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 10 de su carta. Dice lo siguiente: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 10:3. El apóstol Pablo sigue enfatizando que los integrantes del judaísmo establecieron su propia justicia, o dicho de otra manera, establecieron la forma mediante la cual ellos podían ser salvos, ignorando o pasando por alto la forma establecida por el soberano o por el Dios todopoderoso. Esto me recuerda lo que aconteció en el jardín del Edén, después que nuestros primeros padres desobedecieron al Señor. Recordamos que ellos, después de desobedecer, se percataron de que estaban desnudos y ellos procuraron cubrir su desnudez utilizando hojas de higuera. Así que se hicieron una vestimenta para no estar desnudos, y el Señor, después de conversar con ellos y explicarles las consecuencias de su acto, decidió cambiarle la vestimenta de hojas de higueras por una vestimenta hecha a base de pieles de animales. Recordamos que para que esos animales pudieran proporcionar sus pieles, previamente debían ser sacrificados. Estos animales simbolizan lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Al Jesús morir en la cruz del Calvario y aceptarle como nuestro Salvador, Jesús nos viste con su justicia. Mientras que Adán y Eva pensaban que estaban vestidos al tener la vestimenta hecha a base de hojas de higuera, para el Señor estaban desnudos. Para el Señor estuvieron vestidos después que Él colocó sobre ellos
esa vestimenta hecha a base de pieles de animales. El Señor, en su soberanía, sabía qué vestimenta realmente a ellos, después de la caída o del pecado, podía cubrir. Recordamos que el Señor, en su mensaje a la iglesia de la Odisea, entre otras cosas, le dijo: yo te aconsejo que compres de mí vestiduras blancas para que cubras tu desnudez. Esas vestiduras blancas que el Señor le aconsejó a los integrantes de la iglesia de la Odisea y también a nosotros, simboliza la justicia de Cristo. Ante el Señor estamos realmente vestidos y vestidas cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, el cual nos proporciona su justicia o el cual nos declara como justos y justas delante del Señor. No obstante esta realidad de los integrantes del judaísmo, para ellos había esperanza. Veamos cómo en el capítulo 11 el apóstol Pablo destaca que los integrantes del judaísmo tenían esperanza. Leemos: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Romanos 11:1. Para los integrantes del judaísmo, independientemente de su creencia, había esperanza. Todos recordamos que en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Como resultado de ese derramamiento, los apóstoles, juntamente con sus acompañantes, empezaron a proclamar el mensaje de salvación. Como resultado de esa proclamación, miles de personas aceptaron a Jesús como su Salvador. Entre ellas personas que humanamente hablando era imposible que aceptaran a Jesús. Veamos qué dice en el libro de los Hechos Apóstoles sobre estas personas a quienes o sobre quienes se pensaban que posiblemente no aceptaran a Jesús. Dicen Hechos: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes eran integrantes del judaísmo y los sacerdotes eran ministros en el santuario o en el templo de Jerusalén. Estos, al aceptar el mensaje de salvación, independientemente de que creyeran previamente que la salvación era por las obras, fueron justificados por el Señor. No importa quién haya sido la persona, no importa lo que la persona haya practicado. Si la persona acepta a Jesús como su Salvador, esa persona es justificada delante de Dios. Muchas gracias por su compañía y nos veremos próximamente en otro estudio fundamentado en la carta a los Romanos.
Gracias por su apoyo y que el Señor le continúe bendiciendo.